¿Te imaginas crear tu propia aplicación de inteligencia artificial sin saber programar y totalmente gratis? Pues Google acaba de hacer algo muy bestia. Ha actualizado iStudio y ahora puedes combinar varias inteligencias artificiales en una misma aplicación, usando solo prompts, sin escribir ni una sola línea de código. Esto significa que en minutos puedas crear aplicaciones que resuman contenido, analicen documentos, generen imágenes, respondan por voz, conecten APIs externas y hasta trabajen con información en tiempo real. Todo dentro de una aplicación creada para ti. En este vídeo te voy a enseñar 5 ejemplos reales que puedes aplicar desde hoy mismo. Y lo mejor, como nos tiene acostumbrado Google, totalmente gratis. ¡Empezamos! Ya estamos dentro de Google iStudio, en la nueva interfaz. Sobre todo lo que vamos a destacar va a ser el apartado de Build, de construir aplicaciones. Si le damos aquí a este botón de construir, vemos que ahora disponemos de poder integrar en nuestras propias aplicaciones diferentes tipos de inteligencia artificial que ofrece Google, como es el caso de implementar en nuestra aplicación Google Nano Banana, implementar un analizador de imágenes, Google Maps, incluso la inteligencia de Gemini en nuestras aplicaciones. Tenemos un total de 16 inteligencias artificiales que podemos implementar dentro de nuestra propia aplicación que creemos. La primera aplicación que vamos a crear va a ser la siguiente, que el prompt os lo dejaré abajo en la descripción. Una vez que ya le hemos pasado el prompt, tenemos que seleccionar las IAs o las herramientas de Google que vamos a implementar o que necesitamos para esta aplicación. En mi caso, vamos a necesitar la inteligencia artificial de Gemini, el analizador de imágenes, también vamos a necesitar Google Maps y por último necesitamos el apartado de transcribir audio. Una vez ya tenemos seleccionadas las herramientas que vamos a necesitar para desarrollar esta aplicación y el prompt adjuntado, y le damos a construir. Las tarjetas esta que nos salen aquí a la derecha, si leemos un poco, ofrece a los usuarios la flexibilidad de ajustar el itinerario, generando, permitiéndole añadir o eliminar actividades, cambiar el orden o ajustar tiempos. Se nos genera en base al prompt, es decir, a la aplicación que nosotros le hemos pedido, nos genera Google iStudio unas tarjetas que son recomendaciones que podemos implementar para mejorar y potenciar aún más nuestra propia aplicación. Nos pide permiso para acceder al micrófono y a la localización y le damos a permitir. Y ya tendríamos por aquí nuestra aplicación que la hemos llamado Smart Trip. ¿Con qué objetivo? Esta aplicación lo que nos va a resolver es una necesidad. Para el hecho de cuando vayamos de viaje, saquemos nuestra aplicación y le mandamos una foto de dónde estamos. O le mandemos por voz la ruta en la cual vamos a seguir durante nuestro viaje en la ciudad en la que estemos. Aquí podemos adjuntar una foto o podemos dar la voz. Primero vamos a probar el modo voz. Voy a estar en Sevilla durante un día y quiero que me generen la ruta para visitar los elementos más típicos. Yo había pensado Plaza España, Puerta de Jerez, Las Zetas y también recomiéndame un sitio donde comer. Y ya tendríamos por aquí el itinerario de un día en Sevilla, dividido por las diferentes zonas horarias durante un día. Por la mañana, belleza arquitectónica y paseo histórico. Según la hora y la descripción de los sitios que nos recomienda visitar, tenemos el apartado del almuerzo, en el cual nos recomienda el pasaje de tapas. Nos dice la calle y la descripción es popular en este restaurante, ofrece una excelente selección de tapas andaluzas en un ambiente acogedor. Es ideal para probar la gastronomía local con una buena relación calidad-precio. Por la tarde nos recomienda visitar Las Zetas y también en el tiempo libre un paseo por el centro. Y la cena, lo mismo, nos sugiere que vayamos a la zona de la Alameda de Hércules y también nos recomienda un restaurante. Si le damos a reproducir, se nos reproduciría en modo voz todo esto que acabo de leer. Si ahora probamos el modo de adjuntarle una foto, seleccionamos aquí añadir foto. En mi caso le voy a pasar esta que es del Parque del Alamillo, que se encuentra en Sevilla. Y ya tendríamos por aquí exactamente lo mismo. Una pequeña exploración del parque, en la cual nos recomienda restaurantes como el Kiosco El Naranjal, las actividades que podemos hacer por la tarde e incluso dónde podemos cenar, como es el caso de Cervecería Alamillo. Y aquí, muy importante, aquí abajo nos enlaza los sitios clave, como es el caso de Cervecería Alamillo. Si clicamos, se nos abre automáticamente en Google Maps donde se encuentra dicha cervecería.
Aquí también esta aplicación, si le damos a código, podemos ver el código fuente de dicha aplicación. E incluso hay un botón aquí que sería para descargar la aplicación. La siguiente aplicación que vamos a crear va a ser una de productividad, en la cual le vamos a mandar el siguiente prompt que os dejaré también en la descripción. El objetivo es aumentar la productividad personal o profesional del usuario. Es decir, que el usuario entregue un resumen claro y una lista de acciones concretas basadas en la reunión o contenido, listo para crear en su trabajo diario. Y seleccionamos cómo funcionan la de transcribir audio, la de comprensión de vídeo y la inteligencia artificial de Gemini. Y le damos a construir. Y de nuevo volvemos a tener aquí una serie de tarjetas las cuales nos ayudan a mejorar nuestra aplicación. Ya tendríamos por aquí la aplicación creada. Le damos a permitir acceso al micrófono y tenemos diferentes apartados, como podemos ver. Un apartado de reunión, un apartado de vídeo y un apartado de contenido. Si nos vamos al apartado de reunión, tenemos presiona iniciar para comenzar a transcribir la reunión a tiempo real. Hoy lo que vamos a hablar va a ser sobre el SP500, de cómo ha evolucionado en los últimos años y cómo está teniendo un promedio de un 8% anual. La verdad que los jóvenes deberían de comenzar a invertir haciendo un DCA, es decir, invertir todos los meses una pequeña cantidad fija independientemente del valor del mercado, con el objetivo de asegurarse una jubilación en el futuro. Si le damos a detener, ya ha transcribido todo lo que hemos hablado en la reunión ficticia y nos da la opción de generar resúmenes y acción. Si pulsamos, ya tendríamos por aquí un resumen y los puntos de acción. En resumen, la reunión se centró en el SP500 destacando su rendimiento histórico promedio de un 8% anual. Se propuso como una estrategia de inversión para los jóvenes, DCA, que consiste en invertir una cantidad fija de manera periódica, por ejemplo, mensual, sin importar la fluctuación del mercado. El objetivo principal es construir patrimonio a largo plazo. Y los puntos de acción, implementar un plan de inversión personal utilizando la estrategia DCA, invirtiendo una cantidad fija mensual en el SP500, con un objetivo de asegurar la jubilación futura. Sobre la marcha he pensado que podríamos modificar esto, ya que si nosotros tenemos nuestra reunión ya grabada previamente en formato MP3, adjuntarle aquí a nuestra aplicación dicho audio MP3 para que nos genere el resumen y acciones. Le mandamos el siguiente prompt. En la vista de la reunión añade un botón para poder adjuntar un audio MP3, con el objetivo de que si ya tenemos un audio de nuestra reunión pueda transcribirlo, generar resumen y un plan de acción. Y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí la modificación realizada. Y en mi caso he adjuntado un audio que previamente me había generado Notebook LM, que es este que hace un resumen sobre el tema de la jubilación. Me lo he descargado en formato MP3. Ahora mismo estaría transcribiendo el audio para extraer toda la información del audio y después poder generar dicho resumen y plan de acción. Ya tendríamos por aquí la transcripción generada y nos ofrece la opción de generar resúmenes y acciones. Si clicamos, como podéis ver, ha sido bastante rápido en generar la transcripción, pese a que fuese un audio, como podemos ver por aquí, de 7 minutos. Y en apenas unos segundos ya tendríamos por aquí nuestro resumen generado y los puntos de acción. Si pasamos ahora al apartado de vídeo, podemos seleccionar un vídeo, es decir, lo mismo que le acabo de pasar con el formato del audio MP3, aquí podemos pasarle la reunión que nosotros hayamos grabado en formato vídeo. Si copiamos toda la transcripción del audio anterior y nos vamos a contenido, aquí podemos pegarle el contenido de la transcripción. Aunque esto no tiene mucho sentido, ya que nos lo generaría igualmente en el apartado de reunión. Esto sería si nosotros tenemos un PDF y queremos realizar un resumen y plan de acción, podemos extraer el texto, pegarlo aquí y darle a generar resúmenes y acciones. Y tendríamos por aquí el resumen y los puntos de acción establecidos, como es el caso de crear un fondo de emergencia, elaborar un presupuesto detallado, aprovechar los planes de jubilación. Esta aplicación está enfocada básicamente para transcribir los audios o vídeos que extraigamos de una reunión, con el objetivo que si tenemos una reunión en nuestra empresa o con un abogado o una reunión importante, luego le podemos transcribir la reunión y generar un resumen de los puntos más importantes que se han hablado en dicha reunión. ¿Y a ti qué te ha parecido de interesante esta aplicación y sobre todo útil
útil de cara a transcribir y resumir reuniones? Os leo por comentarios. La siguiente aplicación que vamos a diseñar se va a llamar Nanobrand, con el objetivo de crear una aplicación para que nos ayude a promocionar nuestros productos. El prompt o también os lo dejaré abajo en la descripción, y el objetivo final es que el usuario suba una foto de su producto y reciba una versión editada, una animación tipo anuncio y un texto optimizado para redes sociales. Y las funciones que necesitamos es la de editar fotos con Nanobanana y la función de Gemini. Y le damos a construir. En mi caso, yo he adjuntado una foto de una taza con el icono de mi canal y le vamos a pedir lo siguiente: edita esta imagen para hacerla visualmente atractiva, que se vea como una mujer de 60 años bebe café de una taza calentita en su hogar rústico con una chimenea de fondo, y le damos a editar imagen. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Si clicamos con el botón derecho podemos guardarnos la imagen, o incluso podemos aquí a la izquierda modificar la aplicación para decirle: oye, a la imagen que me generes añádeme un botón de descargar imagen, si os parece más cómodo. Y aquí tendríamos la imagen de la señora de 60 años aproximadamente en su casa tomando café de mi taza. Esto sirve para promocionar cualquier producto que nosotros vendamos en nuestro negocio, con el objetivo de no depender de modelos, ni edición de imágenes, ni nada. Simplemente con adjuntar una foto de nuestro producto y saber lo que queremos que se visualice o transmitir con nuestro producto, pues ya tendríamos un resultado como este. Os voy a poner otro ejemplo. Si le damos aquí a eliminar y ahora juntamos una foto de un gimnasio vacío, supongamos que tenemos un gimnasio, una tienda o cualquier tipo de negocio, y le decimos: edita esta imagen para hacerla visualmente atractiva, que se vea como hay personas utilizando estas máquinas de gimnasio, y le damos a editar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Como vemos, hay personas utilizando estas máquinas de gimnasio. Si tenemos un negocio y queremos atraer a personas y demostrar que nuestro negocio está lleno, con fotos como esta podemos engañar psicológicamente para atraer a personas a nuestro negocio. Os voy a poner otro ejemplo más. Si le damos a eliminar y adjuntamos la foto de un queso y le decimos este prompt tan simple: edita esta imagen y haz que un cabrero salga en su choza de campo comiendo este espectacular queso y salgan ovejas de fondo, y le damos a editar imagen, esto con el objetivo de dar un mayor protagonismo y dar una mayor sensación para transmitir de: oye, este granjero está comiendo este queso que se ha fabricado con las ovejas que salen de fondo. Si ampliamos un poco, vemos que aquí sale el queso, sale el pastor y las ovejas de fondo. Si le damos a generar post, ya tendríamos un título para la publicación, una pequeña descripción del queso extremeño y unos hashtags, con lo cual tampoco tendríamos que pensar en qué descripción pongo en la foto, qué hashtags, ya esto te lo genera automáticamente. Y también tendríamos el formato vídeo. Ideal hubiese sido añadir la función de VO3, pero como ya sabéis, VO3 requiere de una API key, es decir, que es de pago, con lo cual no tenemos la opción gratuita de generar estos vídeos. Si tenemos de la API key de VO3, podríamos conectarla aquí y a raíz de estas fotos generar un vídeo explicándole: oye, haz que el pastor diga que el queso este extremeño está de muerte. ¿Y tú qué opinas de cara a tener un negocio que pueda tener esta herramienta de branding para promocionar cualquier de sus productos? Y esto también se puede aplicar a una pequeña tienda de ropa que tenga su propia marca. Infinidad de negocios pueden utilizar esta herramienta. La cuarta aplicación que vamos a crear también me parece muy interesante para poder utilizar en el día a día cualquier tipo de persona. La he llamado IA Mentor Personal. Su propósito es acompañar al usuario en sus objetivos personales o profesionales mediante conversaciones guiadas. Objetivo final: que el usuario pueda hablar o escribir sus metas y la app devuelva un plan de acción motivador con 3 pasos concretos para avanzar cada semana. Dicho prompt también os lo dejaré abajo en la descripción. Como funciones añadimos la de Gemini, el generador de voz, transcribir audio y piensa más cuando sea necesario, y le damos a construir. Ya tendríamos por aquí la aplicación creada. Le damos a permitir acceso al micrófono y esta sería la aplicación. Tenemos aquí un botón de modo de pensamiento profundo para que piense más cuando creamos que sea necesario, y aquí como ejemplo pone: quiero aprender a tocar la guitarra en 3 meses. Y nosotros por el modo de voz le vamos a pedir lo siguiente: me gustaría dejar de beber alcohol y también dejar de fumar. Y ahora le damos a enviar.
y ya me estaría generando un plan de acción, que esto dice que puede tardar unos segundos. Y ya tendríamos por aquí el plan de acción semanal. Primero, decide hoy. Esta semana tu primera y más poderosa acción es tomar una decisión firme y sin vuelta atrás. Reflexiona profundamente sobre por qué quieres dejar el alcohol y el tabaco. Escribe estas razones en un lugar visible, por ejemplo una nota en el espejo, un recordatorio en tu teléfono. La segunda, conquista tus hábitos. Enfócate en esta semana en lugar de pensar nunca más, piensa en esta semana no. Es decir, lo que te estás marcando es pequeñas metas que puedas cumplir cada semana, no un objetivo final. Porque al final el objetivo final es bastante inalcanzable al principio, pero si nos marcamos pequeñas metas al final lo podemos lograr. Y punto 3, fortaleza la conexión, busca apoyo y celébrate. Esta semana identifica al menos una persona de tu círculo con quien puedas ser honesto sobre tu desafío y pedirle que te acompañe en este proceso. Incluso también está la opción de leer en voz alta. Si le damos a este botón, decide hoy, tu compromiso inquebrantable. Esta semana, tu primera y más poderosa acción es tomar una decisión firme y sin vuelta atrás. Si ahora le damos al botón de modo de pensamiento profundo, vamos a darle a enviar, a ver la diferencia que nos ha generado. Y aquí vemos que cambia por completo. Paso 1. Tu primera misión esta semana es crear un santuario para tu éxito. Elimina por completo todo el alcohol y los cigarrillos de tu casa, coche y lugar de trabajo. Y ten en mano el NAS saludable como fruto seco para reemplazarlo por el gesto de fumar. Punto 2. Sustituye el hábito, no luches contra él. Identifica los 3 momentos del día en los que más te apetece beber o fumar. Y paso número 3. Cada día que completes sin alcohol y sin tabaco es un logro inmenso. Al final del día reconoce tu esfuerzo y permítete con algo que disfrute. La verdad que cambia completamente el enfoque que da este modo de pensamiento profundo. Yo a modo personal siempre lo activaría. Antes de comenzar con la siguiente aplicación, me gustaría mucho que le dieseis like a este vídeo si aún no lo has dado y sobre todo que te suscribas si aún no lo estás. Una vez dicho esto, la siguiente aplicación que vamos a ver está pensada para vagos, es decir, para gente como yo. Aquí la aplicación se llama Home Task AI, en el cual su objetivo es ayudar al usuario con tareas del hogar y organización doméstica. El objetivo final, que el usuario apunte la cámara al interior del frigorífico y reciba recetas sugeridas, todo con una interacción hablada y visual. Dicho prompt también os lo dejaré abajo en la descripción. Los elementos que tenemos que seleccionar son analizar imágenes, respuestas rápidas de IA, inteligencia de Gemini y generar voz. Y le damos a construir. Ya tendríamos por aquí la aplicación creada. Le damos a permitir acceso a la cámara. Y como vemos ya podríamos compartirle nuestro frigorífico. Yo como estoy ahora con el ordenador, no voy con el ordenador hasta la nevera. Lo que voy a hacer va a ser pedirle una pequeña modificación a esta aplicación. Y le mandamos lo siguiente, añade un botón para que pueda juntar fotos de mi nevera también. Y esta foto me la he bajado de internet, en la cual vemos que aparece zanahoria, calabacín, yogur, tomate y se la vamos a pasar. Y ya tendríamos por aquí el análisis de nuestro frigorífico. Análisis completo, esto es lo que he encontrado en tu frigorífico y algunas ideas para empezar. Incluso tiene un botón de leer resumen en voz alta. Las recetas, ensalada de pasta fresca con pavo y verduras, nos ponen los ingredientes y los pasos. Sándwich rápido de atún con apio en pan de pita, con sus ingredientes y sus pasos. Esto incluso podríamos ser más específicos y modificar la aplicación diciéndole detállame exactamente cuántos gramos tengo que poner de cada ingrediente. Y batido energético de frutas y yogur. Si nos vamos a la lista de la compra, aquí nos recomienda que compremos huevos, cebolla, ajo y pan de molde. Y en artículos identificados, aquí estaría todos los artículos que ha visto en la imagen. Si le damos al botón de reproducir por modo voz. Vale, he mirado en tu frigorífico y veo cosas como agua embotellada, leche entera. ¿Y tú vas a echarle una foto a tu frigorífico? Ponlo por comentarios. Si este vídeo te ha servido de ayuda y quieres que siga trayendo herramientas potentes y tutoriales sobre inteligencia artificial, te agradecería muchísimo que le dieras al botón de hypear. Me ayudas más de lo que imaginas para poder seguir creando contenido como este. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. La inteligencia artificial no se está frenando, sino se está acelerando. Y los que aprendan a crear con ella, no solamente a usarla, serán los que lideren esta nueva era digital.